Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Autocamp. Estoy aquí porque, bueno, por norma todas nuestras autocaravanas, digamos que todas están alquiladas hasta más o menos final de octubre, ¿no? Entonces, aquí estamos, ¿no? Para compartir con vosotros la nueva información. ¿Y qué nos ha llegado? Nos ha llegado unos datos muy interesantes que os van a interesar porque os van a demostrar el andamiento del mercado en toda Europa y además si realmente hay una burbuja, no la hay, se está pinchando, los precios van a bajar, van a subir o qué va a pasar, si hay más oferta, menos oferta, etcétera, porque al fin y al cabo son los datos los que cuentan. Y esto están ofrecidos para una empresa oficial, para una asociación oficial que es la Federación Europea de Caravanas, que engloba todas las empresas, o sea, esta confederación que está en base en Suiza, coge los datos de cada país de matriculación y lo comparte, o sea, para todos los fabricantes, todos los que fabrican, todos los que están interesados, son datos públicos, no son ninguna invención y son datos oficiales, o sea, cada Ministerio de Transporte pues comparte o las empresas comparten sus datos de matriculación, sea de caravanas que de autocaravanas, ¿no? En cada país para que sean públicos, que es normal, y entonces tenemos una visión global de qué está pasando en toda Europa y en lo específico, también en España, lógicamente, ¿no? Y en los países donde más se venden autocaravanas que son, y caravanas que son, pues, básicamente Europa Occidental, ¿no? Tenemos datos de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y United Kingdom, que es Inglaterra. Son datos muy específicos porque sacados de estadísticas pues, oficiales. Bien. En caravanas, estos datos es por trimestres. O sea, ahora estamos hablando desde el 2002, primer trimestre. ¿Por qué? Porque toma bastante tiempo recopilar todos esos datos, ¿no? Estamos hablando de muchas naciones, muchas marcas, muchos modelos y un tiempo para poderlo hacer, ¿no? Entonces, el primer trimestre, históricamente, es el trimestre en que se entrega las autocaravanas que se han vendido el año antes o las caravanas. O sea, se pide los vehículos el año anterior, ¿no? Y cuando se fabrica, pues se entregan antes de la temporada que empieza la temporada, famosa temporada alta, ¿no? O sea, antes de Semana Santa y tal, ¿no? Para que la gente lo tenga para el año en curso, o sea, el 2022, ¿no? Estamos hablando del enero a marzo. Bien, deciros de que hay países en que han bajado bastante la matriculación, como por ejemplo es Finlandia, Noruega o Suecia, que son todos países curiosos que son muy cercanos y la parte norte, ¿no? Pero hay otros que han aumentado la matriculación. Sorpresa porque hay algunos países que son del sur. O sea, contrariamente a lo que se piensa, pues se ha matriculado más en el sur. Ojo que estos datos hay que tomarlo con las pinzas porque, porque claro, realmente para ver una visión global hay que hablar de todo el año, no solo de un trimestre, pero bueno, a base de recibir cada trimestre información podemos hacernos una muy buena idea, ¿no? Deciros que las caravanas en el primer trimestre, quiere decir que las reservas que se han hecho el año anterior, en toda Europa han subido un 8,8% de matriculación, lo cual está muy bien, la roulotte, ¿eh? Mientras que las autocaravanas han bajado su matriculación un 6,8%. No es muchísimo, la verdad, debido a todo el tema de la crisis, de la falta de chasis, etcétera, etcétera, pues yo pensaba que iba a ser más, pero pues no es así. Como países que, ya os he dicho, que han bajado su matriculación, son países del norte, como por ejemplo Finlandia, que bueno, en su contexto no es que sea súper importante, estamos hablando de países con poca población, por lo cual en cantidad poquita, ¿no? O sea, estamos hablando de, yo qué sé, de países de 5, 10 millones de habitantes, que no es muchísimo, ¿no? O sea, no es lo mismo, yo qué sé, Francia, Italia, Alemania, España, que Dinamarca, Suiza o Eslovenia, por ejemplo, ¿no? Que tienen una población muy inferior, por lo cual
una cantidad de vehículos muy inferior, ¿no? Deciros de que, bueno, pues eso, aunque haya bajado la matriculación de caravanas en estos países, ha subido en otros países. Por ejemplo, en Inglaterra un 50% más, que es exponencial. En Italia que ha subido bastante, no está mal, porque ha subido un 72% más. O sea, se han vendido el doble de caravanas se han matriculado el doble de caravana en este periodo que el año anterior. Y después, en autocaravanas, ¿qué ha pasado? En autocaravanas, muy interesante, más o menos la misma tendencia, ¿eh? Pero más países que han bajado la matriculación. O sea, si en caravanas se ha bajado la matriculación en 4 países, en autocaravanas se ha bajado la matriculación en 7 países u 8, me parece, ¿no? Y en algunos se ha subido. O sea, por ejemplo, curioso de que, por ejemplo, en Finlandia, sea en caravana que autocaravana han bajado. No sé por qué. Pero en Italia, por ejemplo, ha subido la venta a 2.000, superando la matriculación de España. O sea, hace no mucho, en España más o menos se matriculaba como en Italia. Ahora ha subido algo. Estamos hablando de unos 2.000 vehículos matriculados, comparado con los 1.790 y pico en el trimestre, comparado con el trimestre del año pasado, mientras que en Portugal, no se sabe por qué, pero hay muy poca venta de autocaravanas y caravanas. Pues vale que es un país muy pequeñito, con poca población, pero realmente hay muy poca venta de autocaravanas respecto a, por ejemplo, no sé, Suiza, que tiene una matriculación enorme de autocaravanas y caravanas. A Suiza se matricula autocaravanas y caravanas más que en Italia o más que en España, por ejemplo, teniendo una población muy inferior a la de Italia y la de España, ¿no? Estamos hablando de casi 3.000 vehículos y también no, 2.000 vehículos y también en Inglaterra bastante más, un 41% más de venta de autocaravanas. Parece que los ingleses lo tienen muy claro, ¿no? Y el tema de comprar autocaravanas y viajar en autocaravanas, ¿no? Mientras que en España, vamos a dar datos concretos de España, ha habido una subida del 16% en este trimestre de matriculación de caravanas y una subida de un 13% de autocaravanas, ¿no? En total, o sea, entre las dos cosas, en el mercado europeo, para acabar este tema, así hablamos de otra cosa, ha habido respecto mismo trimestre de 2021 a mismo trimestre de 2022, una bajada de un 2,5%, que no es que sea muchísimo, ¿eh? O sea, os recuerdo que el 2021 ha sido un año súper récord, o sea, un año súper importante, ¿no? Y que caso aparte hace Alemania. Y por eso hay tantas empresas y hay tanta importancia de Alemania. Estamos hablando que en ese trimestre se han matriculado el año pasado 19.000 vehículos. O sea, la mitad, casi la mitad de lo que se matriculó en toda Europa se matriculó en Alemania. Y en el 2022 hay una bajada de un 8%, pero siempre son 17.485 vehículos, que son muchos, ¿eh? O sea, son casi la mitad de las ventas en toda Europa se hacen en Alemania. De ahí el montón de concesionarios y montón de oferta que hay de todo tipo y la feria más importante del mundo. Estamos hablando solo de un trimestre. O sea, es posible que este año no sea un año récord como el año pasado, pero bueno, por ahora vamos bastante bien. Y ahora lo dejamos aquí por ahora y mañana os voy a dar algunas información más y vamos a tocar dos temas. Autocaravana de 40 a 50 años, qué es el perfil de personas, a quién interesa ese tipo de vehículo y qué tipo de vehículo. Y después, por qué Fiat está trabajando, pero qué vehículo está montando Fiat y algunos detalles más sobre el mercado de la autocaravana. Gracias por escucharme y hasta la próxima.